Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Tenemos previsto el primer diálogo con el exministro de Economía y Finanzas, economista Mauricio Pozo. Luego, previsto diálogos con la ministra del Interior, Mónica Palencia, a propósito del juicio político que se tramita en la Asamblea Nacional. Posteriormente, diálogo previsto con el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, para hablar sobre la crisis energética. Y finalmente, previsto el diálogo con el coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, para hablar la sentencia a 10 años contra el excontralor corrupto Carlos Polid, que tiene también pendiente de pagar en el Ecuador una sentencia por concusión, 6 años de cárcel y pagar $40 millones aquí. No lo ha hecho ni lo uno ni lo otro. En Estados Unidos, además, se le va a quitar $16 millones de lo que ha amasado de la corrupción en el estado de Florida. Queremos dar la bienvenida al exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. Lo hemos invitado para hablar sobre la situación económica del país y también las condiciones que tendría que cumplir Ecuador para tener por primera vez un crédito tipo RSF, el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, que sería bueno conocer en qué condiciones. Pero antes de esto, quisiera empezar con el economista Pozo, que nos diga cómo ve en general a la economía ecuatoriana, con este decrecimiento de la economía por un lado, con esta crisis eléctrica que impacta a la economía ecuatoriana. Muy buen día, economista Mauricio Pozo. Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista. Tal vez quisiera empezar anotando que la situación del país en el ámbito económico sigue siendo una situación difícil, sigue siendo una coyuntura muy vulnerable a lo que pueda acontecer. Hay algunos eventos externos que pueden afectar de manera negativa los indicadores económicos. El tema de la falta de energía, los cortes de luz tienen una implicación sin duda alguna. El empezar a cortar la producción petrolera por la decisión de la consulta en el bloque 43 tiene también una implicación en el ámbito económico, y lo que puede significar la secuela de la campaña electoral que se avecina también puede ser un evento que puede afectar los indicadores. El resultado de todo esto, a mi criterio, va a implicar que, a pesar de que el país mantenga el acuerdo vigente que acaba de suscribir con los multilaterales, no pueda presentar un resultado que sea medianamente aceptable en materia de crecimiento económico. Acaba de conocerse, por ejemplo, el resultado del segundo trimestre del año 24 frente al mismo del periodo previo del año anterior, y como esas cifras muestran, hay una contracción del 2.2%, y esto de alguna manera hace ver que el año en curso, sin contar los factores que acabo de anotar, probablemente registre un crecimiento bastante cercano a cero. El Banco Central habla de 0.9, el Fondo Monetario habla de 0.1 y algunas otras fuentes están por ahí. Lo que implicará que va a ser imposible, por ejemplo, recuperar los niveles de empleo que se necesitan, y asimismo una mejoría, por ejemplo, en el indicador de pobreza. Esto, a mi criterio, complica el escenario hacia adelante, porque estaríamos ya hablando, con lo que se avecina hacia los próximos años,
un escenario de más de una década sin crecimiento económico. Y esto para cualquier gobierno que tome posesión el año 25 va a significar un reto enorme, porque usted le puede de alguna manera explicar a la ciudadanía que es bueno que se recuperen las reservas internacionales, como efectivamente ha ocurrido. Estamos en 8.400 millones de dólares de reservas y ese, por ejemplo, es un buen resultado. Tenemos un superávit comercial al mes de junio de más de 4.000 millones de dólares, que esto es bastante atípico respecto a periodos previos, pero el país no crece. Y eso hace muy difícil que se entienda que el ajuste es necesario, pero que no garantice en absoluto una recuperación de la actividad económica. También vale la pena notar que al mes de agosto las cifras fiscales, al menos en el ámbito del presupuesto del Estado, muestran que el valor codificado que se llama, es decir, lo que sería el cierre del año en gasto de inversión o gasto de capital, que es lo mismo, está previsto en 4.600 millones de dólares aproximadamente. Sin embargo, el valor ejecutado a la misma fecha, al mes de agosto, es aproximadamente 500 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Se va a poder aplicar recursos de presupuesto para gastos de inversión entre septiembre y diciembre por la diferencia, más de 4.000 millones. Mi respuesta es no. Eso no va a ser posible. Uno, por fuentes de financiamiento. Dos, por falta de fuentes de financiamiento. Dos, por un problema de ejecución presupuestaria, que ahí tenemos otro problema. Y por lo tanto, el sector público terminará siendo un actor absolutamente pasivo o absolutamente, yo diría, incapaz de promover una recuperación económica. Si no hay una activación de la inversión privada, va a ser muy difícil mostrar mejores indicadores. Y termino con esto en esta parte inicial. El acuerdo con los multilaterales establece que para el año 2028 el país crecería al 2.5%. Los años previos a ese año creceríamos a tasas menores, al 1 o 1,5%, lo cual hace ver que vamos a estar, como dije hace un momento, más de una década sin crecer y es impresentable. Tenemos que buscar esquemas que nos permitan un mayor involucramiento del sector privado nacional y extranjero para que la economía se recupere y el ajuste, el esfuerzo del aumento del IVA, el esfuerzo del asunto de las otras decisiones, como es el tema de los combustibles, por ejemplo, termina de alguna manera devolviéndole a la sociedad y a la ciudadanía algún tipo de mejora. Pero si la ciudadanía no ve eso y solamente ve los números macroeconómicos, que son importantes sin duda alguna, pero no son suficientes, se convierte en un problema político para cualquier gobierno. Economista Mauricio Pozo, no solo los defectos de esto, es bueno ir a las causas. Si usted señala 10 años sin crecimiento la economía ecuatoriana, ¿a qué obedece? ¿Qué se hizo mal y por qué no hubo continuidad para que se recupere el crecimiento económico? En el ámbito de la estabilidad hay todavía algunas decisiones que no se han adoptado y muchas de ellas tienen que ver con reformas económicas. Por decirle una, es una de ellas. Si usted no toma una decisión de fondo en materia de la seguridad social, no solamente que le complica a la propia institución, que sabemos que está en un momento complicado, sino también al fisco. El problema de la falta de reforma en la seguridad social es, por lo tanto, un problema institucional y es un problema asimismo fiscal. ¿Y por qué es un problema fiscal? Porque tal como van las cosas, el Estado a través del presupuesto no va a poder cumplir esto, y si lo llega a cumplir le empieza a restar recursos para, por ejemplo, un proceso de reactivación económica. Entonces, cuando usted me pregunta qué es lo que puede estar detrás de todo eso, entre otras acciones, la que no se ha adoptado en materia de reformas, en este caso del ejemplo de el tema de la seguridad social. Y así podemos seguir.
el asunto de la reforma del mercado del trabajo, del mercado laboral. Si esto no tiene una ley que sea atractiva a la contratación, que facilite la contratación, es difícil animar a los inversionistas porque están frente a un proceso absolutamente ineficiente, caduco, que no facilita la inversión, y esto por lo tanto también frena el proceso de inversión. Le doy un tercer ejemplo. Es muy complicado atraer inversionistas de un ambiente de inseguridad. El país lamentablemente entró en un ambiente de inseguridad y eso aleja la inversión y aleja mucho, por ejemplo, el turismo, que sería una fuente permanente de recursos de liquidez al sector privado fundamentalmente, pero que no va a ser viable que muestre mejores indicadores si seguimos con el problema de la seguridad. ¿Qué otro ejemplo que le puedo citar? La falta de independencia de la justicia. Y a eso se suma la respuesta de la consulta popular para no aceptar el arbitraje internacional con empresas extranjeras. Entonces ahí usted puede ver todos los factores que han estado y que han impedido que el país tenga un proceso de recuperación. El asunto de la producción de crudo. Nosotros tuvimos un techo de producción de 540,000 barriles, no hemos podido recuperar ese techo. Estamos en 470, en 475, pero no podemos recuperar. Y eso no se va a poder recuperar si no tenemos participación privada en el sector. El sector petrolero demanda normalmente dos ingredientes: financiamiento, que no lo tenemos, y tecnología, que no tenemos. Y si no abrimos las puertas a esto, va a ser muy complicado recuperar. Entonces ahí le puedo citar algunos otros casos por qué razón el país lamentablemente no ha podido mostrar mejores signos de crecimiento económico en los últimos años. Antes de pasar al tema del FMI y el tema de la solidez institucional, economista Mauricio Pozo, a propósito de la crisis eléctrica, leíamos un reportaje en diario El Universo que daba cuenta de las experiencias de Colombia y Perú. Colombia dice que no tienen apagones desde hace 30 años porque recuperaron hace 3 décadas el parque térmico. Ellos tienen también estiaje, tienen problemas de agua, pero hicieron bien las cosas y consolidaron sus instituciones. Perú, el caso del Perú, el ministro de Energía, Rómulo Mucho, decía ayer que están viviendo momentos difíciles, pero con optimismo, porque dice él, y con mucha proyección, cada día llegan más inversionistas a nuestro despacho y eso es una buena noticia. ¿Qué hizo Perú? Perú consolidó sus instituciones, tiene un sólido y autónomo Banco Central, al punto que ha habido 6 expresidentes procesados por la justicia, 2 están presos, uno salió y falleció recién, Alberto Fujimori, que le permite abrigar esperanzas de que habiendo confianza en el mercado peruano, hay buenas expectativas de nuevas y mayores inversiones. Bueno, en el Ecuador algo hemos avanzado en esa materia. Recuerde usted que en el año 21, a inicios, antes de que se posesione el expresidente Guillermo Lasso, se trabajó en la ley que se denominó Defensa de la Dolarización y que entre otras metas y objetivos perseguía la independencia del Banco Central. Es decir, ahora en el Código Monetario y Financiero sí tenemos la presencia de un Banco Central independiente donde los gobiernos no pueden meterle la mano, y esto fue un avance, creo yo, significativo para poder empezar a tener un Banco Central independiente. Pero esa es una de las piezas. Este es un ingrediente que era importante y que habrá que verlo en el tiempo cómo se comporta. El Banco Central, por ejemplo, ya no puede darle crédito al gobierno y no le ha dado crédito al gobierno después de lo que sí ocurrió en gobiernos anteriores, sobre todo en el gobierno del expresidente Correa. Eso en la actualidad, a menos que violen la ley, no se lo puede hacer, y eso creo que es un avance. Pero ese es un elemento simplemente que está ahí y que lamentablemente no es suficiente.
Efectivamente, en otros países han logrado, de alguna manera, el caso del Perú es un buen ejemplo, independizarle lo que más se ha podido al manejo económico de los vaivenes políticos. En el Ecuador no. Hemos seguido en esa ruta. Los incumplimientos de pago de las obligaciones externas, sobre todo, nos ha afectado en el riesgo país y ha alejado la inversión extranjera también. Recuerde usted lo que ocurrió el año 2008-2009, cuando el expresidente Correa dijo que no va a pagar la deuda y el precio se vino abajo, se desplomó, y cuando estaba abajo dijo recompro. Y los mercados la aceptaron, pero nos pasaron la factura en el tiempo con tasas de interés altas que nos tocó pagar para poder acceder a los mercados de capital. ¿Producto de qué? De una declaratoria de moratoria. Entonces tenemos ahí antecedentes que no nos ayudan, reformas que todavía están en proceso de aplicación y muchas otras que no existen. Le voy a dar el otro ejemplo a mi criterio que tenemos como problema, lo que se llaman las empresas públicas. Este no es un tema ideológico, pero el Estado no es empresario. ¿De cuándo acá el Estado tiene que estar administrando empresas de telecomunicaciones, hidroeléctricas, vendiendo gasolina? Ese no es el rol del Estado, esos son roles empresariales. ¿Y cuál es el problema de esto? Que el Estado no lo hace bien. Es un Estado fallido en la administración de empresas públicas. Tenemos que entrar en un proceso de deslindarle al Estado de ese rol y que eso sea cubierto por administradores privados. Yo no estoy que se privatice porque no hay cómo. Vamos al tema en materia de la invitación también, economista Mauricio Pozo. Primicias publica una información muy interesante que el Ecuador pudiera acceder por primera vez a un crédito a través del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad. Si bien el gobierno ni el FMI han confirmado aún, hay esta posibilidad que podría recibir alrededor de 1.348 millones. ¿En qué condiciones se puede acceder a esto y su viabilidad, por favor? A ver, hay varios tipos de créditos por parte de los multilaterales. El crédito que se conoce como RSF es uno de ellos. Estos son formas de financiamiento del fondo de manera urgente y son menos rigurosos en condicionalidad de lo que tienen los otros tipos de acuerdos. Pero para poder acceder a ellos hay que mostrar que el país efectivamente requiere un apoyo de este tipo de operaciones. A mí me parece que sin ser un tema imposible, porque no lo es, creo que se va a demorar un poco si es que logran venderle al fondo la necesidad de recursos por esta vía. ¿Por qué razón? Porque, Miguel, acabamos de firmar hace poco tiempo un acuerdo con ellos mismos. El acuerdo de los 4.000 millones de dólares que llegan a ser 14.000 en 4 años con los aportes de las otras entidades multilaterales. Y no tenemos ni siquiera aprobado la primera revisión. Y la primera revisión se va a producir cuando nos visiten a finales de este mes de octubre y puedan revisar el cumplimiento de las cifras, que probablemente pueden cumplirse. Pero eso hace que mientras eso no ocurra, mi experiencia me dice que es difícil poder buscar financiamiento emergente cuando ni siquiera hemos pasado la primera revisión del programa firmado hace pocos meses. Es decir, ¿esto pudiera tomar más tiempo de lo que se aspira? No le puedo decir cuánto más, pero no creo que sea en las próximas semanas. Yo creo que hay que esperar al menos la primera revisión del programa ahora vigente y con eso ver si se puede vender al fondo la necesidad de este tipo de acuerdos. ¿Qué debería mostrar el Ecuador? No sé cuál sea la estrategia este rato del gobierno, pero por ejemplo, el impacto económico del problema energético, por las razones que hayan sido, porque no funcionan las empresas de hidroelectricidad, porque no se pudo prever con anticipación el problema del estiaje, porque no hay inversión extranjera suficiente en el sector, etcétera, etcétera. Por razones diversas, el país en este momento está viviendo un problema de generación de energía eléctrica y por lo tanto eso va a implicar un costo
para la economía grande y por lo tanto eso puede requerir fondos adicionales a los que se derivan del propio programa anterior. Dicho esto, si esto se lo estructura bien, podría ser argumento como para poder acceder a un financiamiento de este tipo. Pero como explico, estoy solo citando un ejemplo, puede haber otros, puede haber que los costos de seguridad que se requieren son mayores a los estimados anteriormente y por lo tanto para ese objetivo también se necesita un apoyo emergente como el que tiene este tipo de operaciones. Pero ese es un poquito, como yo lo veo, el escenario para poder acceder a este tipo de acuerdo. Bien, muchas gracias al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, por la atención a la revista de Opinión Democracia. Seguiremos hablando de la economía ecuatoriana. Muy amable, Mauricio. Muchas gracias, Miguel, a la orden. 7-6 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad, y ya volvemos. Diálogo previsto aquí en la revista de Opinión Democracia con la señora ministra del Interior, doctora Mónica Palencia. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El gobierno nacional informó que las horas de suspensión del servicio eléctrico se reducirán, sobre todo en los horarios de mayor actividad y movilización de la población. Desde el viernes 4 al domingo 20 de octubre, los cortes se efectuarán en 2 horarios. De lunes a jueves, 2 horas seguidas entre las 18 horas a 22 horas, 4 horas seguidas entre las 0 horas y las 8 horas. De viernes a domingo, 2 horas seguidas entre las 16 horas y 19 horas, 4 horas seguidas entre las 0 horas y 10 horas. Los horarios específicos serán comunicados el día jueves. Esto fue Exa Informa, solo por Exa FM. Inicio